Hoy es 8 de junio, hoy es día de vivir del cuento. Vivir del cuento, el podcast de las historias que van contigo. Hola, soy Robert Sendra y os doy la bienvenida a Vivir del Cuento, el podcast de los lectores sin tiempo para leer, en el que el día 8 de cada mes podréis escuchar un relato sonoro vibrante y sorprendente mientras camináis por la selva o por un bosque o en un pinar o lo que tengáis más a mano, porque en el cuento que os traigo hoy, la selva, inmensa, opresiva, salvaje, cruda y a la vez hipnótica, es un escenario con vida propia. Es un protagonista, diría yo. A la deriva es un cuento de Horacio Quiroga. Como sabéis, Quiroga no es precisamente un escritor novel como las firmas que suelen visitar el podcast, pero es que con el escritor uruguayo inauguramos una nueva sección en Vivir del Cuento, una sección de grandes relatos, de auténticas obras maestras de la literatura que están en dominio público y que por tanto son accesibles y disfrutables por todos. Horacio Quiroga nació en la ciudad uruguaya de Salto, aunque fue en Argentina donde escribió la mayoría de las obras que lo consagrarían como uno de los mejores escritores de cuentos latinoamericanos de toda la historia. Como comprobaréis en A la deriva, el estilo de Quiroga es sobrio y directo, con una economía del lenguaje magistral que hace que no sobre ni falte ninguna palabra y que la tensión dramática nunca decaiga. Una de sus mayores influencias fue Edgar Allan Poe. Solo los que escribimos cuentos sabemos lo difícil que es conseguir esa aparente sencillez. La vida de Quiroga estuvo marcada por dos acontecimientos que impregnan muchos de sus cuentos. Uno de ellos ya lo hemos insinuado, y es que se vio atrapado por la selva. Durante muchos años vivió en la selva de Misiones, por donde transcurre el río Iguazú. Se inspiró en tramas y personajes, y en uno de los principales temas de su literatura, la hostilidad implacable de la naturaleza. Otro acontecimiento que persiguió a Quiroga fue la muerte. A su padre se le disparó la escopeta por accidente. Su padrastro se quitó la vida delante del propio Quiroga. Pero esos indicios no alejaron al autor de las armas de fuego. A Horacio también se le disparó un arma y mató accidentalmente a su amigo Federico Fernando. Su primera mujer, Ana María Cires, se suicidó. Y como si el destino no le dejara otra escapatoria, Horacio Quiroga terminó sus días en 1937 tomando cianuro en el hospital, después de que le diagnosticaran un cáncer gástrico. A la deriva es un cuento que pertenece al libro Cuentos de amor, de locura y de muerte, donde comparte páginas con otras obras maestras como La gallina degollada, La miel silvestre o El almohadón de plumas. Y sin más preámbulos, nos adentramos en la selva. A la deriva, un cuento de Horacio Quiroga, locutado por Robert Sendra. El hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante, y al volverse con un juramento, vio una yararacusú que, arrollada sobre sí misma, esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza, y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó del lomo, dislocándole las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. El dolor en el pie aumentaba con sensación de tirante abultamiento
y de pronto el hombre sintió 2 o 3 fulgurantes puntadas que, como relámpagos, habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad. Una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo juramento. Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los 2 puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder, de tensa. Quiso llamar a su mujer y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. La sed lo devoraba. «¡Dorotea!», alcanzó a lanzar en un estertor. «¡Dame caña!». Su mujer corrió con un vaso lleno, que el hombre sorbió en 3 tragos. Pero no había sentido gusto alguno. «Te pedí caña, no agua», rugió de nuevo. «¡Dame caña!». «Pero es caña, Paulino», protestó la mujer espantada. «No, me diste agua, quiero caña, te digo». La mujer corrió otra vez, volviendo con la dama Juana. El hombre tragó uno tras otro 2 vasos, pero no sintió nada en la garganta. «Bueno, esto se pone feo», murmuró entonces, mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso. Sobre la fonda ligadura del pañuelo, la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora a la ingle. La atroz sequedad de garganta, que el aliento parecía taldear más, aumentaba a la par. Cuando pretendió incorporarse, un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. Pero el hombre no quería morir y, descendiendo hasta la costa, subió a su canoa, sentóse en la popa y comenzó a palear hasta el centro de Paraná. Allí la corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú corre 6 millas, lo llevaría antes de 5 horas a Tacurupucú. El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio del río, pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa y, tras un nuevo vómito, de sangre esta vez, dirigió una mirada al sol que ya trasponía el monte. La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó hinchado, con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podría jamás llegar él solo a Tacurupucú y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los 20 metros, exhausto, quedó tendido de pecho. «¡Alves!», gritó con cuanta fuerza pudo y prestó oído en vano. «Compadre Alves, no me niegue este favor», clamó de nuevo alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva no se oyó un solo rumor. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa, y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa hoya, cuyas paredes, altas de 100 metros, encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto asciende el bosque, negro también. Adelante, a los costados, detrás, la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo.
y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza. Se sentía mejor. La pierna le dolía apenas, la sed disminuía y su pecho, libre ya, se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a irse, no había duda. Se hallaba casi bien y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de 3 horas estaría en Tacurupucú. El bienestar avanzaba y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada, ni en la pierna, ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Tacurupucú? ¿Acaso viera también a su expatrón, Mr. Dugald, y al recibidor del obraje? ¿Llegaría pronto? El cielo al poniente se abría ahora en pantalla de oro, y el río se había coloreado también. Desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular en penetrantes efluvios de azahar y miel silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor y pensaba entre tanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su expatrón Dugald. 3 años? Tal vez no tanto. 2 años y 9 meses, ¿acaso? 8 meses y medio, eso sí, seguramente. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? Y la respiración también. El recibidor de maderas de Mr. Dugald, Lorenzo Cubilla, lo había conocido en Puerto Esperanza un Viernes Santo. ¿Viernes? Sí, o jueves. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. Un jueves. Y cesó de respirar. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado de este relato de Horacio Quiroga. Me gustaría que en el apartado de comentarios de vuestra plataforma de podcast me digáis si queréis que sigamos recuperando cuentos como este que están en dominio público. Y evidentemente los compaginaríamos con los cuentos de los autores que suelen pasarse por el podcast. Ya me diréis qué os parece la idea. Nos vemos el 8 de julio, el último episodio de la temporada. Gracias por darle vida a este cuento. Un abrazo.